Hola a todos. En este video resolveré un ejercicio en base al tema de cables cargas concentradas. El problema a resolver es hallar H, que es la altura de CAD, y T sub 0, que es la tensión que recorre a lo largo de todo el cable. Hallar las reacciones y hallar tensiones respectivamente. Como primer paso se resolverá el diagrama de cuerpo libre, donde se ubicará las reacciones en los puntos A y F. AX, que pasa por el eje X, y a Y, que pasa por el eje y asimismo en el punto F. Como segundo paso, las ecuaciones de equilibrio en donde se tendrá en cuenta por teoría que se hallará la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de momento. Se empieza calculando la sumatoria de momento en el punto F. Aquí se debe tener en cuenta la fuerza en el sentido que van a girar sea horario y antihorario. Si la fuerza gira en sentido horario, será negativo, y si las fuerzas giran en sentido antihorario, será positivo. La fuerza AX y AY giran en sentido horario de la manecilla del reloj, y las demás fuerzas como son 50, 70, 40 y 20 libras, giran en sentido antihorario. Todas estas fuerzas les vamos a multiplicar por sus respectivas distancias que van hacia el punto F, y todo igualado al cero. Al resolver la ecuación nos damos cuenta que aún quedan dos incógnitas por saber, que son el valor de la reacción a X y a Y. Entonces, para poder hallar los valores vamos a tomar otro punto del gráfico donde se realizará la sumatoria momento. Como se ve, he tomado el punto D y solamente se tomará toda la sección hacia la izquierda a partir del punto D. Volvemos a realizar el mismo método anterior de las manecillas del reloj y nos damos cuenta que al resolver la sumatoria de momento, el resultado queda nuevamente con una ecuación de dos incógnitas. Pero si nos fijamos bien, ya tenemos un motivo para sumar las dos ecuaciones que ha quedado y poder hallar los valores de las reacciones en el punto A. Aquí pongo ecuación 1 y ecuación 2. Como lo especifico aquí, la ecuación 1 y 2 van a sumarse. ¿Y por qué voy a multiplicar la ecuación 1 por 3 y la ecuación 2 por menos 4? Pues para poder eliminar una de sus variables, en lo que se va a eliminar la variable AX. Entonces, resolviendo la ecuación me doy cuenta que ya se tiene el valor de la reacción AY. Con este valor reemplazamos en la ecuación 2 y así obtenemos la reacción AX. Lo que falta es hallar las reacciones en el punto F, en la que se hará uso de la sumatoria de las fuerzas en X y Y para obtener sus valores respectivos. Nunca olvidarse poner su unidad de masa, que es muy importante. Como tercer paso, nos piden hallar las tensiones de cada segmento del cable. Entonces nos ubicamos en el punto A, realizando una descomposición de fuerzas. Aquí se ve la fuerza AX y AY que se halló anteriormente. Se va a agregar la tensión AB. Esta tensión AB se descompondrá en dos fuerzas y se agregará un ángulo. Como se ve aquí, el ángulo está respecto al eje X, donde su fuerza será de tensión AB por coseno del ángulo θ y su fuerza perpendicular es de tensión AB por seno del ángulo. Entonces, respecto a este gráfico, se realiza la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X y en el eje Y. Aquí realizamos las ecuaciones respectivas, tanto en la sumatoria de fuerza en X y en el sumatoria de fuerzas en eje Y. Aquí TAB lo pongo como 67.375 sobre coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque lo voy a reemplazar en la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y. En TAB, seno del ángulo, que es igual a 77.677. Al reemplazar esta ecuación, seno del ángulo entre coseno del ángulo sabemos que es la tangente del ángulo. ¿Para qué nos va a servir la tangente del ángulo? La tangente del ángulo
nos sirve para esto. 77.677 entre 67.375 es igual a 1.153. Entonces, ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1, que todos tienen una calculadora científica en la cual podemos comprobar que la tangente a la menos 1 de 1.153, así afirmamos que el ángulo es igual a 49.065 grados. Gracias a este ángulo que hemos sacado, podemos sacar el valor de TAB, reemplazando en una de las ecuaciones hechas anteriormente en la sumatoria fuerzas en X o en Y. En este caso he tomado la ecuación de la fuerza en X. TAB coseno del ángulo es igual a 67.375. Al resolver la ecuación me da que la tensión en AB es igual a 102.831 libras. En el punto B me piden hallar la tensión BC. Hacemos el mismo procedimiento que el cálculo anterior, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Realizamos sus ecuaciones respectivas. Acá nos van a pedir un ángulo más, el ángulo alfa. Nos agregan el ángulo alfa. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que el anterior. Por lo tanto, alfa nos sale 67.665 grados. Y este ángulo, al reemplazar en una de las ecuaciones sacadas anteriormente, nos da que la tensión en BC es igual a 72.839 libras. En este caso, nos piden el punto C. Nos vamos a centrar en el punto C, que nos piden la tensión de CAD y H, que es la altura. Vamos a poner como principal al punto C y vamos a realizar sumatoria de momento. Entonces, realizamos la ecuación AX por 3 más H que es la altura que nos piden, menos AY por 8 más 50 por 5, que es igual a 0. Toda la ecuación igual a 0. Al resolver la ecuación, nos da que H, la altura, es igual a 2.513 pies. Acá realizamos un pequeño triángulo, dando a conocer del punto C al punto D. Ahora lo que nos piden ayer es la tensión CD. Pero lo primordial, lo que hemos hecho anteriormente, es hallar el ángulo. Para hallar el ángulo debemos conocer, aquí fácilmente en este triángulo debemos conocer su cateto, por ejemplo, su cateto adyacente con su cateto, no digo su cateto, disculpen, su cateto opuesto con su cateto adyacente. Aquí afirmo beta, entonces el ángulo beta es igual a tangente a la menos 1 de 2.513 sobre 4, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La medida base, 4. Ustedes lo pueden verificar en el gráfico en general. Lo cual el ángulo me da 32.139 grados. Por lo tanto, acá, al resolver, pongo la ecuación en T sub 0. ¿Por qué le pongo T sub 0? TCD coseno de B es igual a T sub 0. ¿De dónde saco el T sub 0? El T sub 0, como mencioné anteriormente, es lo que se refería la tensión que recorre a lo largo de todo el cable. Y TCD coseno de B recorre en la parte X. T sub 0 es lo mismo. T sub 0 es igual que decir a AX y es igual a f de x. Por lo tanto, TCD, la tensión de CD, al resolver esta ecuación, es igual a 79.568 libras. En el punto F, realizamos... ahora tomamos el punto F, realizamos el mismo procedimiento que hicimos en el punto A y en el punto B. Hacemos el gráfico, ponemos nuestro ángulo, la sumatoria de fuerzas, realizar nuestras ecuaciones.
hallar nuestro ángulo, que es muy importante para poder obtener nuestra tensión. Aquí está. Y nos da que el ángulo es 33.345 grados y su tensión EF es a 122.487 libras. Y finalmente el punto E, que nos piden, porque nos pedían ayer todas las tensiones a lo largo de todos los cables. La tensión DE. Hallamos el mismo procedimiento. Nuevamente, nuestro gráfico, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. El mismo procedimiento, volvemos a hallar nuestro ángulo, que es igual a 50.728 grados. Entonces, con esto, reemplazamos a la ecuación en la sumatoria de fuerzas en X para poder hallar la tensión de DE, que nos sale 106.363. Ahora, cabe recalcar que esta es una primera solución, porque otra solución que puede haber también no se le podría decir un poco más fácil con la fórmula, que es TDE es igual a la raíz cuadrada de las fuerzas al cuadrado, de la suma de fuerzas al cuadrado. Pero bueno, por ahora he realizado este procedimiento más complejo. Gracias.